Soy Ana Rodionovna, una escritora de viajes médicos independiente de 32 años, rusa. Si me preguntaras qué pienso de México, respondería de inmediato que es un país que vende sueños baratos a los occidentales que buscan cirugía estética o fertilización in vitro. Nunca imaginé que tendría que venir aquí, y mucho menos que vendría por una razón que haría que mi corazón latiera con un dolor tan intenso. Todo comenzó con una carta del hospital en Moscú. Los resultados de la biopsia indicaron que padecía un raro linfoma de células B, con una tasa de supervivencia a 5 años inferior al 28%. Me aconsejaron comenzar la quimioterapia de inmediato. Mi madre lloró hasta desmayarse, mi hermana temblaba, y yo abrí mi laptop y busqué tratamiento de linfoma en el extranjero. El primer resultado fue un hospital en la Ciudad de México, 3 veces más barato que en Moscú, lleno de reseñas de europeos. Me reí con amargura en mi garganta. Seguro era un hospital creado para estafar a los extranjeros. Pero cuando el médico de Moscú habló de una lista de espera de 6 meses y de la escasez de medicamentos debido a la guerra, reservé mi vuelo esa misma noche. El 12 de noviembre de 2025, el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las 3 de la mañana. El aire era tan caliente y húmedo que mi camisa se pegaba a mi piel. El aroma del pozole flotaba desde un restaurante abierto las 24 horas. Arrastré mi única maleta pequeña, con solo 3 conjuntos de ropa, mi laptop y una libreta, preparada para escribir un artículo titulado La cruda verdad del tratamiento del cáncer en México. Mi plan era recopilar todas las pruebas: baños sucios, médicos que hablaban inglés con dificultad, instrumental médico que parecía reliquias de la Unión Soviética. Luego, regresaría a Moscú en 10 días, enviaría el manuscrito a la editorial, recibiría una gran suma de dinero y advertiría a todos los rusos que no creyeran en los anuncios de paraísos baratos. Pero desde el primer paso que di sobre el brillante suelo de baldosas del aeropuerto, todo comenzó a desviarse del plan. Un oficial de aduanas miró mi pasaporte y dijo en un ruso perfecto: Ana Rodionovna, voz de Moscú, de verdad. Me quedé tan asombrada que olvidé responder. Él sonrió y me entregó un pequeño trozo de papel blanco. Escrito a mano decía: Bienvenida a México, que te mejores pronto, con el dibujo de una flor de cempasúchil con un marcador. Metí el papel en el bolsillo de mi camisa sin prestarle atención, pensando que era una estrategia de marketing. El taxi proporcionado por el hospital era un Nissan Sentra blanco impecable. El conductor, vestido con un polo azul claro y con una placa con el nombre de señor Javier, abrió la puerta y me hizo una reverencia. Me senté y dije en inglés: al Hospital Ángeles México, lo más rápido posible. Asintió y presionó un botón en el GPS. La pantalla mostró una ruta verde con un tiempo estimado de 42 minutos. En el camino, miré por la ventana. Las calles de la Ciudad de México a las 4:30 de la mañana todavía estaban en un embotellamiento, coches apilados, casi sin moverse. Suspiré profundamente. Ya ves, el país se está desarrollando. El señor Javier me miró por el espejo retrovisor y sonrió. El tráfico es terrible, es cierto, pero las ambulancias nunca se atascan. Estaba a punto de replicar que en Moscú era igual, pero antes de que pudiera decirlo, una ambulancia encendió su sirena suavemente. Todos los autos en nuestro carril se apartaron de inmediato, como si alguien estuviera dirigiendo con banderas. La ambulancia pasó sin ser obstruida ni por un segundo. Me quedé sentada en silencio. Una extraña sensación comenzó a formarse en mi pecho, como si algo estuviera sacudiendo los muros que había construido. Cuando el coche giró hacia el callejón del hospital, las luces ámbar de una linterna brillaron sobre un letrero: Unidad de Oncología. Letras blancas sobre un fondo azul oscuro. Respiré hondo diciéndome a mí misma: solo unos días más y terminaré. Recopilaré suficientes pruebas y me iré. Pero aún no sabía que las próximas 2 semanas se convertirían en el periodo que cambiaría mi vida para siempre. El aroma de las orquídeas moradas flotaba desde un jarrón en el mostrador de recepción. Una enfermera hizo una reverencia y dijo en inglés, con voz suave: la señorita Ana, ¿verdad? La habitación ya está lista. Me entregó una orquídea morada, delicada pero extrañamente firme, como si me dijera que lo que parece débil puede ser más fuerte de lo que crees. Involuntariamente tomé la flor y seguí a la enfermera al elevador. Mi corazón latía rápido, no por miedo al cáncer, sino por sentir que algo estaba a punto de colapsar y yo no estaba lista para aceptarlo. La primera mañana en el Hospital Ángeles México.
Me desperté con el arrullo de las palomas en el alféizar de la ventana. La luz dorada del sol se filtraba a través de la cortina de encaje color crema. La habitación de pacientes internacionales en el piso 18 era el doble de grande que la de Moscú, con un sofá para que descansara un acompañante, una pequeña nevera, un televisor de pantalla grande, lo más importante, un silencio que daba escalofríos. Me levanté y me acerqué al espejo. Mi reflejo era el de una mujer rubia y pálida, con ojos hundidos, vestida con un uniforme de paciente azul claro con el patrón de las alas de un águila real. Me reí sarcásticamente para mis adentros. «Mira, Ana, ¿esto es lo que querías ver?» La enfermera mayor, la señora Elena, llamó suavemente a la puerta. Trajo una bandeja de desayuno, pozole, chilaquiles con pollo y jugo de naranja recién exprimido. «Huele a jengibre. Come antes de que se enfríe. El doctor vendrá a verte pronto». Levanté la mano en señal de rechazo. No como comida de hospital. La señora Elena sonrió sin discutir, dejó la bandeja y salió. Abrí mi laptop de inmediato, tomé una foto de la comida, una foto del baño impecablemente limpio y escribí una nota. Limpieza de hotel de 5 estrellas, pero precio sospechosamente bajo. A las 8:55 volvieron a llamar a la puerta. Esta vez, 3 médicos entraron juntos. El líder era un hombre de unos 50 años, con el pelo un poco gris, usando gafas de montura fina. La placa decía Profesor Carlos Mendoza. Detrás de él, una doctora y un doctor más joven sosteniendo una tablet. El profesor Mendoza se inclinó hacia mí antes de decir: «Hola, señorita Ana, soy el médico tratante. ¿Puedo hablar en inglés?» Su voz era clara, estilo americano. Asentí. Abrió la tablet. La pantalla mostraba mi tomografía computarizada enviada desde Moscú, pero las imágenes eran mucho más nítidas que cualquier cosa que hubiera visto antes. Hemos reanalizado con la IA de nuestro hospital. Hemos encontrado un tumor de 1,80 centímetros en un ganglio linfático del cuello derecho y otros 3 pequeños puntos en el tórax. Me quedé helada. En Moscú solo habían dicho un solo tumor grande. El profesor Mendoza deslizó la pantalla. Apareció un gráfico rojo y verde. Hemos realizado la secuenciación genética del tejido de la biopsia enviada desde Moscú. Detectamos mutaciones genéticas en BCL2 y MYC, un subtipo que responde bien a una nueva terapia dirigida llamada venetoclax, combinada con obinutuzumab. Fruncí el ceño. Ese medicamento aún no está aprobado en Rusia. Él sonrió. Aquí lo tenemos, y su seguro lo cubre. Antes de que pudiera preguntar más, la doctora a su lado intervino. Soy farmacéutica clínica. Ajustaremos la dosis según su índice de creatinina semanal y controlaremos sus niveles de ácido úrico diariamente para prevenir el síndrome de lisis tumoral. Abrí la boca. En Moscú, el médico solo había dicho que necesitaba quimioterapia tradicional. El profesor Mendoza cerró la tablet. Hoy comenzaremos con la colocación de un catéter central y mañana comenzaremos con el primer medicamento. La tasa de respuesta completa en casos como el suyo en nuestro hospital es del 82%, un 15% por encima del promedio global. Se inclinó y salió. Me quedé sentada inmóvil en la cama, mi mente vacía. La señora Elena entró, vio mi expresión y sonrió. El doctor Mendoza es muy bueno. Estudió 3 años en Johns Hopkins, pero dijo que quería regresar a curar al pueblo mexicano. Murmuré. Entonces, ¿por qué aceptan tantos pacientes extranjeros? La señora Elena rió suavemente. Para mostrarle al mundo que los mexicanos podemos hacer lo mismo, sin ser inferiores a nadie. Esa tarde me llevaron a una pequeña sala de operaciones para colocarme el catéter central. La sala de operaciones estaba fría, con un leve olor a alcohol. Miré a mi alrededor. El instrumental médico parecía realmente viejo. Un monitor cardíaco de marca antigua, un ecógrafo de pantalla pequeña descolorida. Levanté mi teléfono para tomar fotos. Una prueba maravillosa. Entró la anestesióloga, una mujer pequeña de pelo corto. Hola, soy la Dra. Sofía. Le pondré anestesia local, ¿de acuerdo? Hablaba inglés con claridad y luego levantó el ecógrafo. Esa pequeña pantalla mostraba una imagen de mis vasos sanguíneos, clara como un 3D. Inyectó la aguja con una sola vez, con precisión absoluta, sin dolor alguno. Me acosté. La extraña sensación comenzó a formarse una vez más. Por la noche, la señora Elena trajo la cena: huachinango al vapor con salsa de soya, caldo de pescado y arroz integral.
El aroma de las hierbas frescas llenó la habitación. Todavía lo rechacé, pero mi estómago rugió. Finalmente, tomé un primer bocado. El sabor era tan rico, ácido y dulce que casi lloré. Me lo comí todo. Esa noche, abrí mi laptop para escribir el artículo. Mis dedos se detuvieron sobre el teclado. Las fotos del instrumental antiguo seguían ahí, pero las borré. Miré por la ventana. Las luces de la Ciudad de México brillaban intensamente. La calle seguía atascada como una cinta de plata, pero en ese atasco vi otra ambulancia pasar rápidamente. Todos se dieron el paso sin necesidad de policías. Cerré la laptop, recogí la orquídea morada que la señora Elena me regaló ayer, las pétalos todavía estaban frescos, la coloqué en la mesita junto a la cama y me acosté. Mi corazón latía rápido, no por miedo al cáncer, sino por sentir que el muro que había construido estaba agrietándose, y esa grieta estaba a punto de convertirse en una puerta. Al tercer día en el hospital, me desperté con un dolor punzante en el cuello derecho. El catéter central recién colocado ayer todavía dolía. Presioné el botón de llamada de la enfermera con irritación, pensando que tendría que esperar horas. Menos de 40 segundos después, la puerta de la habitación se abrió. La señora Elena entró con 2 enfermeras más. Una llevaba una bandeja de medicamentos, la otra un monitor de signos vitales. ¿Dónde le duele, señora Ana?, señalé mi cuello. La señora Elena inmediatamente llamó a Ladrá. Sofía por videollamada en la tablet. Ladrá. Sofía respondió en 10 segundos. Morfin, 2 unidades cuarto. Luego, vuelva a revisar la herida. El medicamento entró en la vena y el dolor comenzó a disiparse como un milagro. Me acosté en silencio, mirando el techo. La ira que había preparado para un sistema lento se convirtió en asombro mudo. A las 9 de la mañana, el profesor Mendoza entró con su equipo de 7 médicos. El protocolo era como un ritual. Todos me hicieron una reverencia antes de comenzar. Hola, señora Ana. Hoy administraremos Ovinutuzumab por primera vez. La pantalla junto a la cama mostraba una animación 3D de mi cuerpo. El tumor canceroso estaba resaltado en rojo. La medicina que se administraría hoy se visualizaba como moléculas azules flotando, rodeando el tumor. La imagen era tan hermosa que olvidé que esto era un tratamiento contra el cáncer. Una doctora llamada Dravaleria se sentó junto a la cama. Habló en inglés, lento pero claro. Este medicamento puede causarle una reacción alérgica en los primeros 30 minutos. Lo administraremos muy lentamente y monitorearemos sus síntomas cada 5 minutos. Si siente picazón en el cuello, dificultad para respirar o latidos cardíacos rápidos, levante la mano de inmediato. Asentí, pero en mi interior me burlé. Seguro fingen que les importa. El medicamento comenzó a fluir en la vena. Gota 1, gota 2, gota 3. En el minuto 26 sentí como si hormigas caminaran en mi pecho. Mis manos comenzaron a entumecerse. Levanté la mano de inmediato. Toda la habitación se quedó en silencio absoluto. El profesor Mendoza gritó suavemente: «Detengan la infusión». 3 enfermeras corrieron a la vez. Una inyectó adrenalina, otra hidrocortisona, una tercera me puso oxígeno. Todo sucedió en menos de 10 segundos. Respiré con dificultad, pero no llegué al shock. El profesor Mendoza tomó mi mano. «Usted es muy valiente por levantar la mano a tiempo. Si hubiera sido 30 segundos más tarde, podría haber sido peligroso». Se volvió y ordenó a su equipo que redujera la velocidad de infusión al 50% y aumentara la dosis de premedicación a dexametasona 20. Me quedé inmóvil, las lágrimas corrieron solas, no de miedo, sino al darme cuenta de que si hubiera estado en Moscú, probablemente habría muerto con la tercera gota. Esa tarde, la reacción alérgica desapareció por completo. El resto de la infusión transcurrió sin problemas. Me senté a mirar por la ventana. El tráfico seguía atascado como de costumbre, pero esta vez vi algo que nunca antes había visto. Una niña con un vestido blanco estaba parada junto a una motocicleta, haciendo una reverencia a una ambulancia que pasaba. El conductor de la motocicleta le devolvió la reverencia, y todos los coches a su alrededor también hicieron una reverencia, como una ola de respeto que se extendió por toda la carretera. Tomé mi teléfono para grabar un video, pero al final lo borré porque sentí que esta imagen no debería usarse como prueba, debería guardarse en el corazón. Por la noche, la señora Elena me trajo chilaquiles con camarones y huevo duro, esta vez con camarones frescos y arroz integral espolvoreado. Me lo comí todo sin decir una palabra. Ella sonrió y dijo en voz baja:
Mañana el doctor la llevará a dar un paseo por el jardín en la azotea. Hay muchas orquídeas. Esa noche abrí mi laptop. La cruda verdad del tratamiento del cáncer en México seguía vacío. Escribí la primera oración. La borré. Escribí de nuevo. La borré. Finalmente solo escribí una frase. Quizás lo entendí mal desde el principio. Luego apagué la computadora, tomé la orquídea morada que ya comenzaba a secarse y la coloqué debajo de la almohada, luego me acosté. Afuera, el ruido del tráfico atascado todavía resonaba, pero esta vez sonaba como el latido del corazón de la ciudad latiendo con fuerza por alguien que nunca había conocido. Y esta vez, mi corazón también comenzó a latir ese ritmo, inconscientemente. Al quinto día, ya podía caminar sin ayuda. La señora Elena me empujó en una silla de ruedas azul. Vamos al jardín de la azotea, el doctor Mendoza está esperando. Subimos en el elevador al piso 22. La puerta se abrió y el olor a tierra húmeda mezclado con el aroma de las orquídeas me golpeó. En la azotea, del tamaño de un campo de fútbol, había una cascada modelo de 4 metros de altura. Macetas de orquídeas moradas colgaban del techo de vidrio. 2 niños con cáncer, con la cabeza rapada, estaban regando las plantas de chiles. El profesor Mendoza estaba junto a un lecho de lechugas, vestido con una bata blanca pero sosteniendo una azada pequeña en su mano. Al verme, hizo una reverencia. Esta parte está a cargo de los pacientes y sus familiares. Ayuda a calmar la mente y reduce el estrés en un 27%, según nuestras investigaciones. Miré a mi alrededor. El oxímetro de pulso todavía estaba en mi dedo. Un niño con la cabeza rapada, pero el bebé se reía con su abuela que regaba albahaca. Esta imagen nunca existió en mi cabeza. El profesor Mendoza me llevó más lejos. Señora. Ana, hoy tengo una sorpresa. Abrió la puerta de una pequeña habitación de vidrio. Dentro había un laboratorio en miniatura con una máquina de PCR blanca y un pequeño robot de menos de 1 metro de altura moviéndose. Este es Buddy, un robot que desarrollamos nosotros mismos. Es 4 veces más barato que en Japón, pero hace más cosas. El robot levantó su mano. La pantalla de sus ojos era un corazón. Dijo en ruso, con voz de Moscú. Ana Rodionovna, estoy boquiabierta. El robot se acercó al jardín frente a mí y extendió su pequeña mano. En su palma había un caramelo de menta. ¡Cómelo, te refrescará! Con la voz clara de una niña vietnamita. Involuntariamente tomé el caramelo. El profesor sonrió. Está conectado al sistema de IA del hospital. Sabe sus resultados de sangre en tiempo real y sabe que le gusta la menta por su historial de pedidos de comida. Me reí, sin querer, la primera risa en 3 meses. Esa tarde me llevaron a la sala de radioterapia, una máquina lineal de marca antigua. Fruncí el ceño de inmediato. Doctora, ¿esta máquina parece muy vieja? Ladrá. Elena, la radiooncóloga, se rió suavemente. Es antigua, pero mucho más precisa. Es más precisa que las máquinas nuevas en muchos hospitales europeos. Abrió la computadora. La imagen de mi tumor de 4 dimensiones apareció. Ajustamos el haz de radiación al ritmo de su respiración. El tumor se mueve con sus pulmones. También ajustamos la radiación para reducir los efectos secundarios en un 40%. Presionó el botón. La máquina emitió un leve zumbido, pero en la pantalla vi el haz de radiación curvarse con precisión, evitando el corazón y los pulmones maravillosamente. Me acosté en la cama de radioterapia. Las lágrimas volvieron a correr, no de miedo, sino de sentirme abrazada por una precisión gentil. Por la noche, la señora Elena me llevó al comedor del sótano, con un letrero que decía rincón de comida vegetariana, rincón de pozole. Comí arroz con cerdo, cuyo sabor era agradablemente rico. A mi lado un pequeño niño árabe estaba comiendo pudín de arroz. El niño me hizo una reverencia. Involuntariamente le devolví la reverencia. Esa noche abrí mi correo electrónico de la editorial. Ana, tu artículo tiene 2 días de retraso. Necesitamos un bombazo sobre el hospital mexicano sucio y los médicos incompetentes. Envíanoslo urgentemente. Me senté inmóvil frente a la pantalla, mis dedos sobre el teclado pero incapaces de escribir. Me levanté y fui a la ventana, mirando hacia abajo. Vi el jardín de la azotea, las luces de los reflectores iluminando las macetas de orquídeas moradas. El robot Buddy paseaba con el niño con la cabeza rapada. El niño reía a carcajadas. Tomé mi teléfono, grabé un video, pero lo borré. Grabé de nuevo, lo borré.
Finalmente, grabé un video corto y lo envié a mi madre y a mi hermana en Moscú, sin palabras, solo imágenes. El robot hablando en ruso y el niño con la cabeza rapada haciendo una reverencia. Mi madre respondió en 10 segundos, hija, gracias a Dios que nos llevó allí. Apagué el teléfono, me senté en el suelo, abrazando mis rodillas, llorando en silencio. El muro que había construido durante tanto tiempo comenzó a agrietarse más profundamente, y esta vez no sabía si quería repararlo. Al séptimo día, me senté esperando en una pequeña sala de reuniones en el piso 17. La placa decía, Consejo Multidisciplinario de Oncología del Linfoma. La cita era a las 8, pero ya eran las 8:45 y todavía no había nadie. Suspiré, tomé mi teléfono y tomé una foto del reloj escribiendo en mi mente. Ya ves, este país es lento. A las 8:03, la puerta se abrió hoja por hoja. El profesor Mendoza iba a la cabeza, seguido por el radiooncólogo, la dravaleria, la farmacéutica, la enfermera de oncología, un nutricionista, un psicólogo y un trabajador social. Un total de 11 personas. Todos me hicieron una reverencia al mismo tiempo y se sentaron. El profesor Mendoza sonrió. Disculpen por llegar tarde. Recientemente nuestro equipo tuvo que hablar con la familia de un niño de 9 años que volvió a tener fiebre alta. Tuvimos que ajustar su plan de quimioterapia. Me quedé helada. La molestia se ahogó en mi garganta. Se abrió una gran pantalla y se proyectó mi tomografía computarizada junto con un gráfico verde. El radiooncólogo comenzó primero. El tumor en el cuello derecho ha disminuido un 42%, pero el tumor en el tórax solo ha disminuido un 18%. Sugiero 3 sesiones adicionales de SBRT, radioterapia estereotáctica corporal. El farmacéutico levantó la mano. Si aumentamos la radioterapia, debemos reducir la dosis de venetoclax en un 25%. De lo contrario, hay riesgo de trombocitopenia. El nutricionista continuó. Ana, coma menos arroz integral. Permítame aumentar la fórmula de proteína de soja con vitamina D para compensar la reducción de la absorción debido a los medicamentos. El psicólogo habló con voz suave. Anoche tuvo 3 pesadillas. Sugiero aumentar las sesiones de arte terapia a 2 por semana y permitir que el robot Body duerma a su lado por la noche. El trabajador social levantó la mano, finalmente. Hemos recibido un correo electrónico de la editorial en Moscú solicitando su información de tratamiento para un artículo. ¿Puedo pedir su opinión primero? ¿Nos da su permiso? Me quedé paralizada, sorprendida. Todas las miradas se volvieron hacia mí. El profesor Mendoza habló en voz baja. Aquí consideramos a los pacientes como propietarios de sus propios datos. Si no se siente cómoda, nos negaremos de inmediato. La sala quedó en silencio. Miré el reloj. La reunión había durado 47 minutos, pero todos seguían sentados esperando mi respuesta. Respiré hondo, rechacé. Todos asintieron. Nadie preguntó por qué. El profesor Mendoza se inclinó. Gracias por su confianza. Procederemos con el nuevo plan de inmediato. La reunión terminó a las 9 de la mañana, 1 hora y 15 minutos más tarde de lo previsto, pero para mí fue la hora y 15 minutos más rápida de mi vida. Esa tarde me llevaron a la sala de arte terapia, una habitación blanca con un ligero olor a pintura al óleo. La profesora de arte, la señora María, me dio papel A1 y acuarelas. Dibuja lo que más te asusta. Tomé el pincel y dibujé un tumor canceroso negro gigante rodeado por un muro alto. Luego me dibujé a mí misma, de pie fuera del muro, con las manos vacías. La señora María miró el dibujo y sonrió. Hoy vamos a romper el muro juntas. Tomó un cúter pequeño y cortó un agujero en el centro del muro, formando una puerta. Luego deslizó un trozo de papel morado en forma de orquídea morada. A veces, la puerta no está frente a nosotros, sino que tenemos que creárnosla nosotras mismas. Lloré en medio de la sala. La señora María me abrazó sin decir una palabra. Por la noche, el robot Body se acercó a mi puerta. La pantalla de sus ojos era un corazón. Ana, ¿casi duermes? Contó un cuento de hadas ruso sobre Alenushka con la voz dulce de una niña vietnamita. Escuché hasta que me quedé dormida. Soñé que paseaba por un jardín de orquídeas. El muro, antes alto, se había convertido en enredaderas de orquídeas sueltas. Levanté la mano para tocarlas. Se separaron, revelando a un niño con la cabeza rapada de pie dentro, riendo. A la mañana siguiente, el 8º día, me desperté. Abrí mi laptop
El archivo del artículo seguía vacío, pero esta vez escribí un nuevo título. Alguna vez pensé que la lentitud era un fracaso, pero este lugar me enseñó que a veces la lentitud significa detenerse para asegurarse de que nadie se quede atrás. Guardé el archivo y me levanté para ir a la ventana. Los coches seguían atascados como de costumbre, pero esta vez vi una ambulancia diferente y vi a la gente hacer una reverencia como una ola. Involuntariamente, levanté la mano y les devolví la reverencia. El muro en mi corazón se había agrietado tanto que se derrumbó, y la primera luz del nuevo día estaba entrando. Al 10º día, los resultados de sangre se publicaron. El número de glóbulos blancos había caído muy por debajo de lo normal. El profesor Mendoza se sentó junto a mi cama. Su rostro no estaba tan sonriente como de costumbre. Señora Ana, la medicina Venetoclax ha debilitado temporalmente su médula ósea. Tenemos que suspender esta ronda de medicamentos por ahora y usar G-CSF para estimular la médula ósea. Pregunté con voz temblorosa, ¿por cuánto tiempo tenemos que suspender? Él suspiró suavemente, al menos 4 días. Pero durante este tiempo usaremos otra máquina que usted se quejó de que estaba obsoleta para ayudarla a reemplazarla. A las 15 me llevaron al sótano. El letrero decía Unidad de Separación Celular establecida en 1989. La habitación era realmente vieja, paredes color crema descoloridas, techo bajo. La antigua máquina de separación celular que había fotografiado con tanto orgullo. La placa pegada al lado de la máquina decía: en funcionamiento continuo durante 32 años, nunca se ha averiado ni una vez. Una enfermera mayor, la señora Elena, de unos 60 años, me hizo una reverencia y sonrió. Esta máquina la he cuidado desde que mi hijo tenía 5 años. Hoy le extraeré sus células madre por si acaso. Una aguja grande se clavó en la vena de mi brazo izquierdo. Sangre roja brillante fluyó hacia la antigua máquina, que emitió un suave zumbido. Las células se separaron por fuerza centrífuga. Las células madre de color blanco lechoso cayeron en una bolsa de plástico. La sangre restante fluyó de regreso a la vena de mi brazo derecho. Me acosté mirando la antigua máquina. La pantalla estrecha mostraba números digitales antiguos, pero los números subían y bajaban de manera constante, sin un solo fallo. La señora Elena se sentó a mi lado tejiendo. Esta máquina ha ayudado a cientos de niños con talasemia. Cuando el doctor Mendoza era un niño pequeño, ahora su hijo es ingeniero en Japón. 4 horas después, la bolsa de células madre estaba llena. La señora Elena hizo una suave reverencia. Gracias, vieja amiga, todavía está sana. Volví a llorar, llorando y riendo a la vez. Siempre pensé que las máquinas viejas eran obsoletas. La señora Elena sonrió. Son antiguas, pero nunca abandonan a nadie, querida. Esa noche abrí mi correo electrónico de la editorial una vez más. Asunto: urgente. ¿Dónde está el artículo? Contenido: si no lo envían las próximas 48 horas, cancelaremos el contrato y exigiremos una indemnización de 50,000 euros, además de presentar su caso a la Unión de Periodistas Rusos. Nunca volverá a escribir en Europa. Me senté inmóvil frente a la pantalla, mirando la orquídea morada que se había secado pero aún olía fragante. Escribí una respuesta: dame 72 horas más. Tengo algo importante que reescribir. Luego abrí un nuevo archivo y lo llamé El milagro de la máquina vieja y un corazón que no envejece. Escribí continuamente hasta las 3 de la mañana, contando todo: la máquina de 32 años, la señora Partivar, Elena tejiendo, los niños con talasemia que ahora eran ingenieros y mis células madre congeladas a negativo 196 grados Celsius. Al 11º día, el profesor Mendoza entró sosteniendo los nuevos resultados de sangre. El número de glóbulos blancos ha aumentado. Mañana podemos comenzar la ronda de medicamentos anterior. Me miró directamente. Parece mucho más animada. Sonreí porque había visto que hay cosas antiguas que nunca son obsoletas y personas mayores que aún salvan vidas cada día. Se inclinó. Gracias por ver. Esa tarde fui a ver a la señora Elena a la sala de separación celular. Le di una nueva orquídea morada. Gracias por cuidar la máquina vieja y por cuidarme. La señora Elena sonrió, entrecerrando los ojos. Las máquinas viejas, como las personas mayores, querida, si se cuidan bien, pueden trabajar mucho tiempo. La abracé la máquina vieja, abracé el olor a solución antiséptica que solía odiar tanto. Esa noche me acosté mirando el techo una vez más.
Sentí que el catéter central ya no dolía. Sentí que mis glóbulos blancos estaban aumentando. Sentí que el muro en mi corazón se había derrumbado por completo y sentí que algo nuevo se estaba formando, algo cálido, fuerte y lleno de esperanza, como la orquídea morada que, aunque sus pétalos eran delicados, sus raíces eran tan profundas que nunca serían derribadas. A las 6:47 de la mañana del 12º día, mi teléfono vibró insistentemente en la mesita de noche un número de Moscú. Contesté con manos temblorosas. La voz del editor en jefe era fuerte. «Ana, ¿qué diablos es este artículo que enviaste anoche?» Me senté derecha. El archivo que envié a las 4 a.m. se llamaba El milagro de la máquina vieja y un corazón que no envejece. 12 páginas llenas de fotos del robot Buddy, la señora, Elena, los niños con la cabeza rapada, el jardín de la azotea y la frase final que escribí con lágrimas. México no vende sueños baratos, sino esperanza genuina a los desesperados. La voz del editor en jefe rugió. Esto es un artículo publicitario descarado. Te pagamos para que digas la cruda verdad, no para vender esperanza. Hizo una pausa. Antes del mediodía de hoy. Si no envías el manuscrito antiguo que prometiste, te demandaremos por 50,000 euros y presentaremos tu caso a la Unión de Periodistas Rusos. Nunca volverás a tener trabajo de escritura en Europa. El teléfono cayó al suelo. Me desplomé en el suelo, con el corazón latiéndome hasta el pecho. La imagen de mi madre enferma en Moscú apareció en mi mente. El costo del tratamiento de mi madre era de 1,200 euros al mes, la cantidad que le enviaba a casa cada mes. Si perdía este trabajo, todo terminaría. Abrí mi laptop. El archivo antiguo todavía estaba guardado, titulado La cruda verdad del tratamiento del cáncer en México. 7 páginas llenas de fotos de la antigua máquina. El baño que había dicho que estaba sucio pero que en realidad estaba impecable. Y la frase que escribí en mi enojo. Los hospitales mexicanos son fábricas de falsa esperanza. Miré fijamente los 2 archivos. El archivo nuevo, la verdad que vi con mis propios ojos. El archivo antiguo, la verdad que quería creer por dinero, con manos temblorosas. Hice clic para abrir el archivo antiguo. Presioné Control más A y coloqué mi dedo sobre el botón eliminar, pero no hice clic. Se escuchó un golpe en la puerta. La señora Elena estaba en la puerta, sosteniendo una bandeja de desayuno. Al verme, entró en pánico. «Ana, ¿qué te pasa?» Lloré desconsoladamente, contándole todo. El dinero, mi madre, el contrato, la amenaza de demanda, la señora. Elena se sentó a mi lado, me abrazó, permaneció en silencio durante mucho tiempo y luego dijo en voz baja: «Hubo una vez una paciente china aquí. Era una gran empresaria. Vino por cáncer de hígado en etapa terminal. Se ofreció a pagarle al doctor Mendoza $1 millón para acelerar su agenda, pero el doctor se negó porque había un niño indígena esperando su turno antes que él. Ese niño no tenía ni un centavo. Al final, el doctor eligió al niño primero. El empresario estaba muy enfadado, pero 6 meses después regresó, agradecido de que la espera le había hecho ver que la vida no se mide por el dinero. Lloré más fuerte. La señora Elena se levantó, abrió el armario junto a la cama y sacó un sobre blanco grueso. «Esta es una carta de un paciente que estuvo en esta habitación. Me pidió que se le entregara al próximo paciente que estuviera confundido. Dentro del sobre solo había una hoja de papel. Escrita a mano en inglés, decía: Estimado próximo paciente, cuando tenga que elegir entre dinero y verdad, elija la verdad, porque el dinero compra sueños temporales, pero la verdad compra una vida eterna, de alguien que estuvo en su lugar hace 3 años y ahora está completamente curado». Apreté la carta con fuerza. A las 10:42 de la mañana volví a llamar a la editorial. Mi voz temblaba, pero estaba clara. No enviaré el artículo antiguo y acepto todas las consecuencias. Al otro lado hubo silencio, luego una risa burlona. Entonces se acabó. Adiós, Ana. El teléfono se cortó. Me desplomé de nuevo, pero esta vez no lloré. Me levanté, abrí mi laptop, hice clic en enviar. Subí el nuevo archivo a un sitio web de noticias independiente en Rusia. Título del artículo: 2 semanas que cambiaron mi vida. ¿Por qué elegí la verdad en lugar del dinero? Luego apagué la computadora y fui a la ventana. El tráfico seguía atascado como de costumbre, pero esta vez vi una ambulancia diferente y vi a la gente hacer una reverencia como una ola. Levanté la mano, les devolví la reverencia. Las lágrimas corrían, pero mi boca sonreía.
El profesor Mendoza entró justo en ese momento y vio mi expresión. Preguntó en voz baja: ¿lista para comenzar la nueva ronda de medicamentos mañana? Asentí. Lista. Y lista para comenzar una nueva vida también. Se inclinó. Le devolví la reverencia. El muro antes alto se había derrumbado por completo, y entre los escombros una orquídea morada brotó, más fuerte que nunca. En la mañana del 14º día, mi último día antes del alta, me desperté sin ningún dolor. Los últimos resultados de escaneo, el tumor canceroso se había reducido a solo 0,40 centímetros. Los glóbulos blancos habían vuelto a la normalidad. El profesor Mendoza se inclinó y dijo en voz baja: está completamente curada, pero necesita tomar antivirales adicionales durante 6 meses y regresar para controles cada 3 meses. Sonreí, una sonrisa que venía de adentro. Esa tarde, el hospital organizó una pequeña ceremonia de agradecimiento en el jardín de la azotea. Solo estaba el equipo médico y 4 niños con la cabeza rapada. La señora Elena entregó una corona de flores de cempasúchil al profesor Mendoza. Él habló brevemente. Gracias por permitirnos tratarla y gracias por permitirnos aprender de usted. Hice una reverencia a todos. Luego fui donde el primer niño con la cabeza rapada. El niño, llamado Miguel, de 9 años. Me arrodillé. ¿Tienes miedo? Miguel sonrió ampliamente. Sí, tengo miedo. Pero la enfermera dijo que el cáncer no es el final, sino el comienzo del coraje. Abracé fuertemente a Miguel, las lágrimas corrían por mis mejillas. Luego fui donde la señora Elena y le di un sobre blanco. Aquí está el dinero que ahorré de mi último artículo como escritora independiente. Úselo para comprar repuestos para su vieja máquina, para que pueda ayudar a la próxima persona. Lasra. Elena se conmovió hasta las lágrimas, se inclinó hasta temblar. Antes de regresar a mi habitación, recogí una orquídea morada de la cama de flores y la coloqué en mi libreta donde había escrito toda la historia. Esa noche me senté a hablar con el profesor Mendoza por última vez. Nos sentamos uno frente al otro en su oficina, llena de premios de todo el mundo. Le pregunté directamente por qué eligió regresar a México para curar en lugar de quedarse en Johns Hopkins. Él sonrió con calma y recogió una foto familiar. Mi hija viste un uniforme escolar mexicano, porque aquí puedo curar no solo cuerpos, sino también los corazones de toda una nación. Cuando un paciente se cura, regresan y se lo cuentan a 10 personas. Esas 10 personas se lo cuentan a 100 personas, y esas 100 personas crean esperanza para todo el país. Hizo una pausa y me miró a los ojos. Usted, señora Ana, es una de esas 100 personas. Su artículo ha sido traducido al español y lo están leyendo miles de mexicanos. Están orgullosos, no porque seamos mejores que nadie, sino porque nunca abandonamos a nadie. Me quedé atónita, las lágrimas corrían antes que yo. Antes de irme, me entregó un sobre blanco. Esta es una carta del Ministerio de Salud ruso enviada a nuestro hospital esta mañana. Agradecemos formalmente por salvar la vida de una periodista rusa y solicitamos información de tratamiento para aplicarla en el desarrollo del sistema en Moscú. Recibí el sobre con manos temblorosas, lo abrí. El sello oficial y la última frase. México nos enseñó que la compasión y el conocimiento, cuando se combinan, pueden crear milagros verdaderos. Apreté el sobre y luego abracé al profesor Mendoza. Esa noche me acosté mirando el techo por última vez. El robot Body se sentó junto a mi cama. La pantalla de sus ojos era un corazón. Ana, eres una guerrera valiente. Sonreí y me quedé dormida en paz. En la mañana del 15º día, salí del hospital por mi propio pie, sin silla de ruedas, sin catéteres. En la recepción, la señora Elena me entregó una nueva orquídea morada. Llévela de regreso a Rusia con su esposo. Es más resistente de lo que piensa. La tomé y luego hice una reverencia a todos los que estaban parados en fila. Desde el profesor Mendoza, la señora Tomar, Elena, Miguel, hasta el personal de limpieza que me sonreía cada mañana. El viejo taxi del señor Javier ya estaba esperando. Abrió la puerta y dijo: «Al aeropuerto de la Ciudad de México, señora». Asentí. En el camino el tráfico estaba atascado, tan largo como el primer día, pero esta vez levanté la mano y saludé a la ambulancia que pasaba y saludé a todos los que saludaban en respuesta. En el aeropuerto compré un boleto de regreso a Moscú, pero antes de subir al avión entré a la tienda de recuerdos y compré 10 paquetes de semillas de orquídea morada y una postal con una imagen del aeropuerto. En la postal
Escribí para mi madre y mi hermana. México no solo me curó a mí, sino que también curó el corazón de toda nuestra familia. Esperen mi regreso con flores. El avión despegó. Miré hacia abajo y vi la Ciudad de México brillando intensamente. El tráfico seguía atascado, pero esta vez lo vi como las venas de la ciudad, que nunca dejaban de correr por aquellos que necesitaban esperanza. Cerré los ojos, apretando las semillas de orquídea morada, y supe que el verdadero milagro no estaba en los equipos caros, sino en los corazones que nunca se rinden. 3 meses después, en Moscú, la temperatura era de negativo 1 grado Celsius. Nevaba tan fuerte que las ventanas de mi casa se congelaron. Me senté frente a mi computadora. La pantalla mostraba una columna personal en un periódico online ruso llamado Nadezhda. Mi primer artículo después de mi renacimiento estaba titulado «La verdadera grandeza no se mide por edificios altos o máquinas sofisticadas, sino por las veces que nos detenemos para asegurarnos de que nadie se quede atrás». El artículo tenía 4.500 palabras, sin fotos de máquinas antiguas, sin imágenes de baños, solo la imagen de un niño con la cabeza rapada riendo, la señora cantando. Elena tejiendo junto a la máquina de separación celular, la imagen del jardín de la azotea y la imagen de la maceta de orquídeas moradas que cultivaba en el alféizar de mi ventana en Moscú. Los comentarios se inundaron, 12.000 mensajes en el primer día. Un ruso escribió: «Soy médico en un hospital público en San Petersburgo. Mañana comenzaré una reunión de tumor board al estilo mexicano. Gracias por mostrarme que la lentitud para el paciente es la velocidad verdadera». Otro escribió: «Mi madre tiene cáncer de hígado. La semana que viene volaremos a la Ciudad de México. No por ser barato, sino porque quiero tener un corazón como el que usted describe». Lloré frente a la pantalla. Esa tarde hice una videollamada con el profesor Mendoza. Vestía un polo azul claro y estaba sentado en el jardín de la azotea. Las orquídeas moradas florecían. «Ana, su artículo ha sido traducido a 17 idiomas, incluido el español. Los mexicanos lo leyeron y lloraron. El país entero no está orgulloso de que seamos mejores que nadie, sino de que finalmente el mundo comience a ver nuestros corazones». Hice una reverencia a través de la cámara. «Gracias, doctor, por salvarme la vida y por enseñarme que la compasión no es una debilidad, sino la arma más poderosa». Él sonrió. «¿Sabe cuál es la verdad más grande? Es cuando la compasión y el conocimiento se combinan. Viajan por todo el mundo sin pasaporte». Las lágrimas corrieron. Esa noche, escribí un correo electrónico al Ministerio de Salud ruso proponiendo ser un puente para organizar capacitaciones online para que los médicos rusos aprendan el sistema de tumor board al estilo mexicano e invitar a enfermeras mexicanas a Moscú para formación. La respuesta llegó en 3 días. «Bienvenida y gracias, México, una vez más». 6 meses después, estaba de pie en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México una vez más. Esta vez, no como paciente, sino como ponente invitada en una conferencia internacional. En el escenario, hice una reverencia a 1.200 asistentes de 45 pascalices y dije las primeras palabras en español. «Hola. Una vez vine aquí a buscar la verdad cruda, pero encontré el milagro verdadero». Los aplausos resonaron. Levanté la maceta de orquídeas moradas. Esta planta creció de las semillas que la señora Elena me regaló. Sobrevivió al invierno de Moscú de negativo 30 grados porque la riego con esperanza cada día, al igual que los mexicanos riegan esperanza para el mundo entero. Hice una pausa y miré a mi alrededor. Vi al profesor Mendoza, la señora Compa, Elena, Miguel, sentados en primera fila, sonriendo. La verdadera grandeza no reside en qué tan rápido derrotamos al mundo, sino en cuánto nos detenemos para asegurarnos de que todos ganemos juntos. Los aplausos duraron 7 minutos. Después de terminar, una niña rusa corrió a buscarme, de unos 12 años, sosteniendo una pequeña orquídea morada. «Ana, yo también tuve cáncer como tú, pero ahora estoy mucho mejor. Gracias por escribir el artículo». Me dio el coraje para sonreír. Abracé fuerte a la niña y supe que la verdad que había elegido no solo me había ayudado a mí, sino que continuaba extendiéndose al corazón de esta niña y miles de otros niños. Como el sonido del agua que fluye de la Ciudad de México a Moscú, a todos los rincones del mundo, sin detenerse nunca. Un año después, el 12 de noviembre de 2026, el aniversario de mi aterrizaje de emergencia en la Ciudad de México, me paré frente a una casa de madera blanca en Moscú. Las orquídeas moradas florecían en el balcón, aunque todavía caía una ligera nevada.
La puerta se abrió. Mi madre salió con un bastón, su rostro más radiante que nunca. ¿Hoy tienes invitados, querida? Sonreí. Sí, invitados especiales. Una pequeña camioneta blanca de la Embajada de México aparcó frente a la casa. La puerta se abrió. El profesor Mendoza, la señora Elena, Miguel y el robot Body de última generación bajaron. Todos hicieron una reverencia a mi madre, quien les devolvió la reverencia con los ojos llorosos. El profesor Mendoza le entregó un sobre blanco. Esta es una beca de nuestro hospital para el tratamiento gratuito del cáncer de mama en etapa temprana para su madre y para invitar a Ana a regresar como ponente anual. Mi madre lloró, abrazándolos a todos. Esa tarde nos reunimos en la sala de estar. El robot Body habló en ruso. Bebamos té, señora. Miguel le dio semillas de orquídea morada a mi madre. Planten juntos, señora. Florecerá incluso en la nieve. Juntos plantamos orquídeas moradas en una maceta con la inscripción de la Ciudad de México a Moscú, con una esperanza que nunca se derretiría. Esa noche, abrí mi laptop y escribí el último artículo de la serie El Milagro Mexicano. Título: El verdadero milagro no es curar la enfermedad, sino transformar a una persona en un puente de esperanza transcontinental. Terminé con la frase que se había convertido en mi lema. Alguna vez pensé que el milagro ocurría en 2 semanas, pero ahora sé que el milagro es lo que elegimos transmitir día tras día, hasta que se vuelve eterno. El artículo fue compartido 1.2 millones de veces en 24 horas. El milagro mexicano encabezó las tendencias globales. 3 años después, el Instituto Puente de Esperanza se inauguró oficialmente simultáneamente en la Ciudad de México y Moscú. Es un centro de capacitación para médicos y enfermeras transnacionales, centrado en la atención compasiva. Soy codirectora, el profesor Mendoza es asesor. El día de la inauguración, la niña rusa que corrió a buscarme, de unos 12 años, subió al escenario con el pelo largo y liso. Dijo en español fluido: ya estoy completamente curada. Y hoy vengo a aprender a ser enfermera para transmitir el milagro a la siguiente persona. Me quedé mirando a la niña, las lágrimas corrían involuntariamente. Las orquídeas moradas que cultivé en Moscú fueron llevadas para ser plantadas en ambas academias, floreciendo incluso en el invierno. Cada año, el 12 de noviembre, organizamos el Día del Puente. Personas de todo el mundo envían fotos de las orquídeas moradas que cultivan en sus hogares, acompañadas de mensajes como «Soy parte del milagro». En 2028, el número de pacientes con cáncer que vinieron a México a tratarse aumentó un 300%, pero lo que aumentó aún más fue el número de médicos y enfermeras de todo el mundo que vinieron a capacitarse y regresaron para cambiar los sistemas en sus países. El Ministerio de Salud ruso anunció el sistema de Tumor Board al estilo mexicano como el nuevo estándar. Y en la carta de agradecimiento final enviada al Hospital Ángeles México, escribieron: México no solo cura pacientes, sino que cura la esperanza de la humanidad. Me paré en el balcón de mi casa en Moscú, mirando las orquídeas moradas florecer, desafiando el viento frío. El robot Body se sentó a mi lado. La pantalla de sus ojos era un corazón. Ana, eres increíble. Sonreí y abracé al pequeño robot. No solo soy feliz, soy parte de un milagro que nunca terminará. Y en la Ciudad de México, en el jardín de la azotea, un niño con la cabeza rapada, ahora más joven, estaba regando una planta de orquídeas moradas, riendo ampliamente, sin saber que las semillas de esta flor viajaron de Moscú con las lágrimas y la esperanza de una mujer. El milagro de México no terminó en 2 semanas, solo acaba de comenzar y se extenderá por todo el mundo. Siempre que haya personas que elijan detenerse por otros y transmitir esperanza, como las orquídeas moradas que florecen incluso en lugares donde nadie pensó que fuera posible. Fin de Archivo Text Plain.